Bueno, siguiendo con las disertaciones, Marcelo Carrascal, que es jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en el Hospital Provincial de Neuquén, nos va a presentar Andes, el ciudadano como centro. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, ahí veo varias caras conocidas. Voy a utilizar el micrófono autónomo, digamos, porque tengo que tratar de controlar algunos videos, así que no voy a estar en el podio, digamos. Bueno, inicialmente, un poquitito el background, que es bla, qué es lo que hago en general en la provincia de Neuquén y en algunas provincias aledañas. Y vamos a hablar un poquitito de cuál fue el desafío de Andes, que nació en el año 2016 con la sanción de la ley 2977 de Historia Única Digital de Salud. Y Andes, digamos, es el producto que deriva de esa ley como política de Estado, digamos, donde se obliga o se le pone la responsabilidad al Poder Ejecutivo de la provincia de generar una herramienta de alguna manera que permita la interoperabilidad de sistemas tanto del sector público, privado y aseguradores para obtener o para lograr la historia unificada digital de salud de los ciudadanos de Neuquén. Y el producto tecnológico se denomina Andes, Aplicaciones Neuquinas de Salud, y hoy lo que vamos a ver es una pequeña porción de ese iceberg, que es la app móvil, que está destinada específicamente a comunicar o a que el ciudadano de alguna manera pueda empezar a acceder a su información de salud. ¿Cuál era el desafío? Bueno, lograr integrar la información de salud de más de 620.000 habitantes, de 30 hospitales públicos, de 30 clínicas privadas, con aproximadamente 1.500.000 consultas por año, 81 centros de salud, 5 centros de día, 98 puestos sanitarios y 1.800 camas, digamos, distribuidas en toda la provincia entre el subsector público y el subsector privado. El mayor desafío era visualizar al ciudadano como centro, y ese de última es el eslogan de Andes, el ciudadano como centro. Estamos siempre pensando en el paciente en cada una de las acciones que implica el desarrollo y la puesta en marcha y la implementación de este sistema. Para eso era necesario encarar problemáticas desde múltiples frentes, y ahí, digamos, es un poco lo que necesitábamos, era sacudir los cimientos de varias cosas que estaban instaladas. Nos teníamos que enfrentar a un sistema de salud que silenció la voz del ciudadano, la voluntad del paciente era cero, la presencia, lo que necesitaba, lo que pedía, no se lo escuchaba. El modelo médico hegemónico era paternalista y bajaba lo que tenías que hacer y no había opción. Teníamos que enfrentarse a un Estado que ni desde el sistema de salud ni desde el sistema educativo reforzó en los ciudadanos la idea de que la salud era un derecho y el ciudadano la percibe como un favor, ¿no? Entonces el ciudadano no lo ejerce su derecho, sino que está silenciado y esperando que le hagamos el favor. Por eso no defienden la salud pública, como no defienden la educación, por miedo a tener poco o nulo acceso. Trabajar con un sistema en que la voluntad del ciudadano es una variable igual a cero, objetivizamos al sujeto, espere acá, venga acá, le hacemos esto. Trabajar con un sistema de salud burocrático que se convierte en una centrifugadora de pacientes, ¿sí? Las ventanillas que te hacen esperar horas y te cierran las ventanillas cuando el turno se acabó y la demanda rechazada no se sabe, ¿sí? Trabajar con un ciudadano que teme expresarse por temor, y un sistema de salud que parte al ciudadano en múltiples órganos y sistemas, ¿sí? Como también parte su información. Entonces ese era de alguna manera la realidad, y creo que es la realidad que vivimos muchos de nosotros independientemente del lugar donde habitemos, ¿no? Y es una construcción que llevó una historia, y las historias se pueden cambiar, ¿no? Y es un poco lo que nosotros estuvimos tratando, e inyectar la componente tecnológica y mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? De alguna manera permitió movilizar algunos de esos cambios. Entonces, en resumen, lo que nosotros pretendíamos desde el tema de la app era, y desde Andes, ayudar a que el ciudadano recupere su voz, ¿sí?
ayudar a que el ciudadano acceda a su información de salud sin obstáculos, trágame el papel, certifique que usted es usted, identifíquese, espere 10 días hasta que nosotros podamos sacar la fotocopia, no acceda a un portal para obtener la clave, para poder acceder a sus radiografías, ¿no? Y que el ciudadano sea visto como un ser integral y único. Y eso de alguna manera es lo que nosotros tratamos de reflejar en todas las acciones y en las implementaciones de Andes. Entonces, para los que son fanáticos del Señor de los Anillos, una frase de alguna manera que resume es "One up to rule them all", reemplazando a "One ring to rule them all", un anillo para controlar a todas. Lo que tratamos también es de que si estamos tratando de integrar, es no desintegrar al ciudadano de acuerdo al rol que cumple, ¿sí? Entonces, esa fue también la filosofía que pusimos en la aplicación. El ciudadano es un ser único e integral, entonces el ciudadano es paciente, el ciudadano es miembro del equipo de salud y el ciudadano es gestor de la salud. Hay algunos que cumplen un solo rol, hay algunos que cumplen 2 roles y hay algunos que cumplimos 3 roles. Paciente, miembro del equipo de salud y además tenemos que gestionar cosas. Entonces, en vez de seccionar, digamos, al ciudadano de acuerdo a sus roles, lo que hicimos es darle una aplicación para que, independientemente de las funciones que haga, pueda utilizar la misma herramienta sin tener que andar haciendo switches y generar los famosos silos de información que el sistema de salud suele o solía generar. Ahora viene lo difícil, que es controlar los videos. Bueno, entonces como paciente, un poco la idea era darle acceso a su historia digital de salud, de a poco, porque hay mucha controversia, qué es lo que debe ver, qué es lo que no debe ver, se los damos masticado, no se los damos masticado. Lo importante es que como nosotros utilizamos metodologías ágiles de construcción, también tratamos de implementar esto, y la construcción de consenso es de a poquito y armar las cosas con baby steps. Es decir, metodología ágil es cada iteración genera algo adicional en el producto y no tenemos que esperar meses o años de trabajo para poner a prueba un piloto y que nos los destruyan, porque esto no es así, porque empiezan las opiniones. Entonces, lo que hacemos es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, el tema del acceso a la historia digital de salud es controversial y vamos de a poquito, a medida que se van logrando los consensos, mostrando cautelosamente, ¿sí?, lo que primero pensamos que es inocuo y las cosas que son como más complejas, como patologías psiquiátricas, como patologías sociales, como el HIV, sociales hoy porque ya no es una patología mortal, sino que es una patología crónica y está más estigmatizada por la sociedad que por lo que en definitiva significa ser un paciente HIV positivo, ¿no? Entonces, con esto también le estamos tratando de dar control de la información de salud, porque le avisamos cuando alguien ingresó a su historia, y la idea es empezar a trabajar con herramientas de empoderamiento para que pueda decidir si quiere o no compartir, qué cosas puede o no ocultar, pero como eso es una cuestión cuasi de bioética y hay ideología detrás de cada una de esas decisiones, lo que tratamos de alguna manera es armar comunidades de práctica para consensuar estas cosas. Pero los consensos de Google también van cambiando y como trabajamos con metodologías ágiles, la posibilidad también es de reflejar rápidamente esos cambios. Tiene las funcionalidades que también tratamos de que tengan, la gestión de turnos, algo de comunicación con el equipo de salud, a través de podemos llegar a hacer prevención, armar campañas de salud. Eso se ve reflejado tratando de tener una interfase limpia, de alguna manera, no demasiado compleja, ¿sí? Y la imagen representativa es el ciudadano y todo el sistema de salud danzando a su alrededor con él. Que ese es un poco el concepto, no es alrededor del ciudadano, sino es danzando con él, porque es la parte primordial para nosotros del proceso de cuidado de la salud, uno mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver algunas de las funcionalidades, ¿no? Bueno, señalamos el paciente como centro, acceso a los listados de turnos o a solicitar turnos de algún tipo de especialidad. Les
estamos dando la posibilidad, que eso es interesante, de que elija en el sistema de salud pública, de que elija, no es ir a sacar un turno con el odontólogo cuando hay, ¿sí? Brindando las agendas, estamos dándole la posibilidad de, bueno, no, tengo los chicos en la escuela, o a este horario puedo elegir lo que, la prestación a la que más o menos me puedo adaptar, lo cual también es interesante en un sistema de salud pública, que es una cola first in, first out, hay, y esto es lo que te toca, y ya está, ¿no? Entonces la posibilidad de darle al ciudadano una cuestión de elegir la prestación, elegir el centro de salud, y más o menos el día y el horario, ya es un gran avance. Y que son cosas extremadamente pequeñas a las que nosotros, que por ahí tenemos aseguradoras, estamos como acostumbrados, ¿no? A poder elegir, ¿no? Hay muchos ciudadanos que no pueden elegir, y una de las cosas que charlaba ayer con mis compañeros de maestría era que la gente que trabajamos en los sistemas de salud también nos olvidamos de eso, porque para nosotros es fácil acceder. Nos olvidamos de, para nosotros es levantar un teléfono y decir, ¿me das un turno? ¿Me sacas una placa? ¿Me das un ibuprofeno? ¿Sí? Entonces, esas cuestiones que tiene el sistema de salud, lo que estamos es tratando de recordárnoslo constantemente para no cometer esos errores o seguir cometiendo esos errores con el paciente. Bueno, algunas cositas más. Tenemos acceso a la historia de salud. Como verán, la idea es que yo puedo acceder a mi historial prestacional, a la consulta de medicina general, a la consulta de neurología, de odontología, otra consulta de medicina general. Lo que sí estamos viendo es analizando cuál es el contenido que se va a visualizar cuando yo ingrese ahí. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que logramos identificar, porque está también este tema de la privacidad, de la confidencialidad, pero se mezclan en general algunos conceptos que nosotros tratamos de mirarlo desde otro lado. Y logramos diferenciar 3 instancias que tenían que ver con la privacidad, que es, una es el diagnóstico, otra son las circunstancias del diagnóstico, y otra es lo que el profesional piensa de ese diagnóstico y de esas circunstancias, que antes estaban todas como metiditas en lo mismo, entonces había que ocultar todo o nada, ¿no? El diagnóstico es importante que se sepa para que otros miembros del equipo de salud también puedan tomar decisiones con esa variable o con ese dato como visible. Y hay cosas que por ahí tienen que ver con las circunstancias de un cierto diagnóstico, como por ejemplo abuso sexual. ¿Sí? Es un diagnóstico que cambia decisiones en una emergencia o en alguna consulta de medicina general, pero las circunstancias quizás sean necesario que estén visibles, y menos lo que el profesional piensa de esas circunstancias, como el paciente no me está diciendo la verdad del todo. Entonces creamos, de alguna manera, instrumentos que pudiesen reflejar ese tipo de cuestiones. Tenemos lo que llamamos informes confidenciales, que son informes donde las circunstancias del diagnóstico quedan ahí. Hay en la historia de salud del paciente una instancia visible que dice hay un informe confidencial, y que tanto el paciente como otro profesional del sistema de salud podría pedirle que relevar esa confidencialidad, y si quien lo cerró es viable, habilitar a esa otra persona a ver las circunstancias del diagnóstico. Entonces, es como que estamos tratando de pensar no solo en soluciones binarias, ¿sí? Sino en soluciones integrales. Bueno, esto básicamente es lo que tiene que ver con las circunstancias del ciudadano. Vamos a ver ahora que, como la misma aplicación, logueándome con otras credenciales, ¿sí? Puedo loguearme como un equipo de miembro de salud. Y como equipo de miembro de salud, como miembro del equipo de salud, tengo acceso a la organización de mi trabajo, el acceso a mis agendas, acceso a información de mis pacientes, puedo acceder a las historias de salud de los pacientes a través de la app, como para ver y para poder tomar decisiones, la identificación, acceso al formulario terapéutico provincial, para que pueda definir
estas cosas la provincia está cubriendo o está financiando y estas cosas no. ¿Sí? Acceso a las reglas de referencia y contrarreferencia vigentes. Yo como profesional ejecutando esta prestación, ¿a dónde puedo derivar al paciente? ¿Sí? Este es un módulo que llamamos paciente protegido que está teniendo en la provincia un impacto impresionante porque modela la red de referencia y contrarreferencia y ha optimizado el tema de los recursos terriblemente. Hemos logrado, por ejemplo, bajar tiempos de espera de neurología de 6 meses a menos de una semana y prácticamente tener neurología disponible en la app. Hemos logrado acortar los tiempos burocráticos enormemente y acercar la prestación al paciente y a un paciente identificado y que sabemos que la necesita, haciendo desaparecer las famosas recetas de urgente, 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 donde todas eran urgentes, entonces perdían la urgencia, ¿no? Y el acceso a las prestaciones activas de todo el sistema de salud. Las prestaciones se activan y se desactivan. La dermatóloga se fue de vacaciones. Sabemos que no hay dermatóloga o dónde hay un dermatólogo adicional para generar o seguir generando las condiciones para seguir trabajando. Bueno, en parte, una de las grandes cosas que tenemos es la posibilidad de identificar al paciente desde la app, le pedimos su documento y automáticamente, porque la identificación del paciente es pilar, digamos, en el tema de la historia de salud, entonces generamos un identificador automático con código QR que automáticamente va a RENAPER e identifica a la persona, entonces no tenemos que estar sentados en una computadora tratando de cargar ningún tipo de datos, ni delegar esa cosa como una tarea administrativa, ¿sí? De las castas inferiores, que se encargan de tener contacto con el paciente y llenar todas esas cositas, ¿no? Entonces el profesional ahora también puede identificar al paciente con ayuda de la tecnología. En este caso vemos acceso al formulario terapéutico, donde están, digamos, clasificados los insumos y algunos medicamentos, con uso, con indicaciones, si es parte del carro de emergencia o no, a qué nivel de complejidad pertenece ese medicamento, etc. Tenemos una interacción, tenemos una interacción directa con la historia de salud del paciente y la app. En este caso lo que estamos haciendo es iniciar una prestación y mucha de la información que necesita cargar el profesional está fuera de la historia, entonces generamos, ¿no?, la conexión con la app móvil, ¿no?, que yo necesito cargar un archivo, etcétera, puedo directamente conectarme con la app móvil, sacar una foto del laboratorio que trajo el paciente, de la placa, del informe, etcétera, y a través de un concepto directamente yo la subo a la historia y no tengo que andar remitiéndome a que nadie lo escanee y lo pierda y que haya errores, digamos, en a qué paciente corresponde ese documento, etcétera. Entonces son cosas un tanto innovadoras que intentamos gestionar. Por supuesto, esa documentación, vamos a tratar de acelerar. ¿Sí? No, esto es el tema de acceso a las agendas. No. Y por último, vamos a ver que hay algunos pacientes que son miembros del equipo de salud y que además son gestores dentro del equipo de salud. Entonces, armamos una aplicación para el gestor. ¿Cuál es el insumo principal de un gestor para su trabajo? Son los problemas. El gestor que diga, no me traigas problemas, hay que tenerle un poquitito de cuidado. El insumo para la gestión son los problemas, y cuanto más grandes son los problemas, más poderoso es ese gestor o más poder tiene. Entonces, generar una herramienta para que el gestor pueda ir a terreno a discutir con quienes tiene que discutir, ¿sí? Es una de las cosas que nosotros también tratamos de generar. Entonces esto vamos a ver, básicamente, en distintos niveles, que de acuerdo al rango de gestión que yo tenga, desde el ministro, subsecretario, jefe de zona, director de hospital, la provincia está dividida en varias zonas y lo que nosotros podemos hacer es darle información transversal
a varios ejes, es decir, lo que hacemos es la recopilación de información alojada en distintos sistemas, ¿sí? Sobre servicios, sobre talento humano, sobre dinero, sobre la producción, sobre la población, sobre automotores, para que el gestor pueda ir con información real a discutir o a negociar con la gente que está a su cargo. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos, ¿sí?, la app donde tenemos la provincia de Neuquén dividida y podemos analizar, ¿no?, cuál es la periodicidad mensual, cuántos operarios tenemos en esta zona, cuántos técnicos, cuántos profesionales, cuántos asistentes en el eje de talento humano. Tenemos la posibilidad de cuántos médicos, cuántos enfermeros, cuántas personas en conducción. En el eje de inversión tenemos la capacidad de ver cuánto presupuesto tenemos, cómo es la producción de la zona donde yo estoy trabajando, ¿sí?, o donde yo estoy discutiendo, ¿sí?, la población, comunidades originarias, si hay o no, vehículos, cuántas ambulancias hay, y tenemos todo, ven las patentes de las ambulancias, cuántos kilómetros tienen, cuántos médicos pediste, a cuántos médicos le diste licencia, a cuántos médicos le diste el part-time, ¿sí?, como para poder de alguna manera desbalancear esas pugnas que sin información a veces quedaban en una cuestión de opinión. La información está categorizada por zona y los gestores pueden ver, sí, aquella información que corresponde a su zona, es decir, el ministro verá toda la provincia. Y bueno, y lo que tenemos también es una herramienta de gestión de problemas, ¿no?, donde yo puedo cargar los problemas, minutas, cómo se resolvieron, etc. Así que la filosofía es espíritu abierto y colaborativo. Lo que queremos es accesibilidad, comunicación. Esto se colgó. Confidencialidad, disponibilidad de la información, integridad. Ah, porque esto está seguridad. Ah, ¿lo estás pasando vos? Bueno, dale. Turnos digitales, llaves electrónicas, en general una historia de salud, y básicamente esa es un poco la filosofía del proyecto. Así que les agradezco, a mí me pasé un poquitito, pero suele pasar. No sé si preguntas ahora o después se hace. Sí. Hola Marcelo, muy buena la presentación. Te quería consultar, muy bueno, digamos, la conceptualización de poner en una única aplicación 3 roles diferentes, pero te entendí que cada rol tiene un user y password diferente, ¿sí? O como que sería algo parecido, digamos, a tener 3 aplicaciones, digamos, si cambiasen los usuarios. En realidad tiene que ver con un tema de concepción. El tema de cómo podés identificar y qué sistemas de identificación estamos utilizando. Para el paciente, nosotros tenemos que identificarlo a través de su DNI o un mail, digamos, algo que sea personal del paciente, mientras que a los que somos empleados de la provincia utilizamos un sistema de logueo único provincial que se llama OneLogin, ¿no es cierto?, que tiene acceso a otro tipo de información que es privada. Entonces lo que nosotros queremos es, a través de lo que llamamos las directivas de integrabilidad de la provincia, utilizar ese sistema de OneLogin para identificarte como un miembro del equipo de salud. Para la información de gestoría es ya siendo identificado, lo que hacemos es cruzar con tu rol y ya está. Como paciente, como no te puedo tener identificado a nivel de OneLogin, es una cosa personal, porque es información que vos como paciente tenés que brindar, es la única diferencia. ¿Sí? Como paciente te incorporas con un mail y un password que vos decidiste, como miembro del equipo de salud o gestor, con un password que ya tenés por ser empleado de la provincia. ¿Y los pacientes se autoenrolan o tienen que ir a un lugar presencial para enrolarse? Inicialmente lo que estamos es haciendo un enrolamiento presencial dentro de los hospitales para que les habiliten la aplicación para corroborar, digamos, que el paciente es quien dice ser. La idea
después es hacer la validación biométrica, quizás con Mi Argentina o algo por el estilo, pero bueno, la cosa es esta, son como baby steps y la idea es ir mejorando con cada iteración, ¿no? Pero eso depende a veces de los convenios, de las tecnologías y ese tipo de cosas, así que la pregunta me parece buenísima y la idea sería, sí, one password to rule them all. Espera que te lleven el micrófono. No, pero es para el auditorio virtual. Perdón. Te quería preguntar, Marcelo, ¿cómo les fue con el tema de la autogestión de turnos por parte de los propios pacientes, las personas? Si pudieron trabajar, porque está muy arraigada, por lo menos en la ciudad, esta idea de que el turno que saca el paciente tiene un mayor índice de ausentismo, si pudieron evaluar algo de eso, y qué especialidades tienen disponible para el turno presencial, si las de... O sea, si una cosa es turno para medicina general y otra cosa es que yo me saqué un turno con un neurocirujano. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, te voy a contar. El principal obstáculo para la disponibilidad de turnos en la aplicación es el propio sistema de salud. Porque los turnos son míos y nada, ¿cómo se los voy a dejar a los pacientes que no saben lo que quieren y van a venir a consultar por cualquier cosa? ¿No? Una de las batallas más importantes que tenemos es que los propios centros de salud empiecen a publicar los turnos en la app, ¿no? Es decir, más que lo que el paciente tome. El paciente tiene la capacidad de, porque por supuesto, cada vez que tomas un turno, te avisa y tenés un recordatorio, y la app te permite 48 horas antes recordar y vos decir, voy a asistir o suspender. Si ese turno lo suspendes, automáticamente vuelve a disponibilidad de las ventanillas o de la app, de acuerdo al tiempo de antelación con que lo suspendas. En cuanto a las especialidades, hay un concepto que se llama de paciente protegido, que era un poco lo que yo les explicaba, y tenemos, hay algunas especialidades que tienen que ver con atención primaria, control de embarazo, control de niño sano, medicina general, donde deberían estar disponibles y dejártela sacar porque son lo que llamamos accesos irrestrictos, accesos sin llave, ¿no? El concepto de llave electrónica para nosotros es muy importante. Pero el acceso a las especialidades, nosotros implementamos un módulo de tránsito ordenado de pacientes que lo que hace es trabajar con llaves electrónicas que identifican y categorizan al paciente por varios criterios. Uno de ellos es, ya te identificamos, quien te podía pedir la prestación es quien te la podía solicitar. Te auditaron y te lo habilitaron, entonces yo te pongo una llave electrónica que a vos como paciente te permite ese turno para esa especialidad, elegirlo vos cuando quieras. Por ejemplo, un turno de neurología, podés, si tenés la llave, loguearte, acceder a las agendas de neurología, tomar el turno, y si sos un abuelito con la típica, que pobre los ancianos, que nadie piensan, que no saben de usar celulares, pero siempre tienen a alguien que sabe usarlo, también podés ir a cualquier centro de salud de la provincia, aunque estés en la otra punta, que esa llave también va a estar funcional y cualquier administrativo de cualquier centro de salud puede ingresar, decir que sos Juan Pérez y el sistema le va a decir, para neurología tenés una chance, elija el turno que quiera, aunque esté a 400 kilómetros en el Hospital Castro Rendón. Así que un poco lo que tratamos es hacer herramientas facilitadoras realmente, a pesar del modelo del sistema de salud que se resiste. Bueno, es el propio sistema de salud el que está saliendo del cocún para convertirse en mariposa. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta y cualquier cosa, si hay más dudas, que queden para el final. Me invitan a tomar un café y charlamos. Sí, Marcelo, felicitaciones por la gestión del proyecto, la verdad, muy interesante. La pregunta mía es, ¿cómo tienen planificado esto que se viene desde Nación con el VAS de interoperabilidad y demás? Si tienen planificado sumarse o no, y si lo han analizado en algún momento. Ya estás atrasado en la pregunta. Fuimos de las 3 primeras provincias que colaboramos con el VAS, ya estamos federando pacientes, colaboramos en la construcción de los documentos clínicos y además por ley, Andes es open source gratuito y tiene que estar construido sobre estándares. Los estándares son 4, HL7, FHIR, CDA y SNOMED, así que los 4 estándares los satisfacemos full. Así que si quieren intercambiar datos con Neuquén, estamos listos. Bueno, muchísimas gracias.